¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarlos desde TSI a través de Al Banquillo. Como cada noche, el director de este programa, Abnel Rosendo García, se encuentra en un periodo de vacaciones, por lo que vamos a estarlos acompañando todos los días para poder hablar de diferentes temas, por supuesto, temas de interés para el pueblo hondureño. Y esta semana, ¿cuál ha sido el tema? La Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. El pueblo se ha expresado de diferentes formas y en esta ocasión desde algunas pancartas colgadas en las principales ciudades de nuestro país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y para hablar de esto hemos invitado esta noche al abogado César Espinal. Él es el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA, y desde Guatemala también el abogado Edgar Ortiz. Él es experto en Derecho Constitucional y un reconocido analista, para que también nos pueda compartir su testimonio de lo que sucedió con la Sisi. ¿Se acuerdan ustedes? Que el expresidente guatemalteco Jimmy Morales en su momento le dio el tiro de gracias cuando la Sisi comenzó a investigar a su hijo, a su hermano, y posteriormente le tocaba el turno a él para entrar en estas investigaciones. ¿Qué tal, abogado Espinal? Es un gusto tenerlo aquí. Ya vamos a saludar al abogado Ortiz hasta Guatemala. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias y mucho gusto. Un saludo a la audiencia de Al Banquillo y también pues al colega que nos acompañará desde Guatemala. ¿Qué tal, abogado Ortiz? Pues un saludo a todos y un gusto y un honor compartir espacio con ustedes. Muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado, abogado? Ustedes desde el CNA siempre están pendientes, analizando, investigando temas de corrupción, y es un tema que ha venido a despertar el interés del pueblo hondureño, especialmente, porque ya se está pronunciando la sociedad hondureña. Ellos están exigiendo, además de convertirse en esta promesa de campaña del actual gobierno. Ya llevamos 2 años y medio aproximadamente. En junio los cumplimos, 2 años y medio de este gobierno, y aún no sé si habrá suficiente tiempo para instalar esta Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. ¿Qué se debe de hacer para poder avanzar y que la ONU venga a... Ya nos han visitado algunas comisiones exploratorias, sin embargo, se necesita que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional trabajen para poder instalar finalmente la Sisi, abogado Espinal? Bien, para el Consejo Nacional Anticorrupción este es un tema de total importancia, máxime cuando ya en ese tercer año de gobierno observamos todavía alguna lentitud. Sabemos que este es un proceso complejo, sabemos que lleva sus etapas, reconocemos eso. Sin embargo, el trabajo que tuvo que haber sido bastante articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo todavía se encuentra en una etapa bastante temprana. Es decir, el mismo vicecanciller lo manifestaba esta semana que aún se encuentran en una etapa de negociación con las Naciones Unidas, y esta negociación ha venido dándose desde el primer año, cuando se establecían algunos parámetros que ambas partes pues habían puntualizado en los primeros instrumentos que habían intercambiado. Precisamente el año pasado se envió hasta septiembre el borrador de ese convenio o este instrumento que se vendría a celebrar entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas. Sin embargo, para que esto realmente pueda materializarse y pueda tener un feliz término, es necesario que se aborden todavía algunas situaciones dentro del Congreso Nacional, como la derogación de algunos decretos legislativos que aún están vigentes, como lo es la inmunidad parlamentaria, la amnistía que en algún momento se planteó, y si bien es cierto, como lo mencionaban algunos personeros del gobierno, ellos desconocían de que esto se haya planteado en una lista. Pero es que esto no es necesario que esté puntualizado en ninguna lista. Esto era algo evidente que desde el gobierno tuvo que incluso haberse ofrecido como un acto de buena voluntad para poder pues propiciar un entorno efectivo para la instalación de una comisión, porque ¿de qué servirá de que venga una comisión extranjera a querer trabajar en Honduras si el entorno no va a ser factible para poder llevar a cabo investigaciones de manera independiente, hacerlo mínimo, un trabajo como el que en su momento hizo la Maxi
o algo más en el entorno, lo que ocurrió en Guatemala, que ya lo vamos a conocer pues, más a fondo con el invitado que tenemos. Pero es importante para nosotros desde el CNA, pues que la ley no nos permite judicializar casos, pero sí lo hacemos con la presentación de las denuncias. Es importante que se llegue a tener una interacción como la que en su momento se tuvo con la Maxi. El ideal sería que el Ministerio Público, que la misma institucionalidad gubernamental pudiera dar respuesta, pero la historia nos demuestra que esto es una utopía, es algo muy difícil a lo que difícilmente se podría llegar, y máxime en la opacidad que caracterizó la elección de las autoridades del Ministerio Público en su momento, entre otras circunstancias que se han venido dando, y la ya conocida influencia que tiene la clase política sobre las instituciones del Estado, caracterizan de mucha desconfianza. Entonces, por eso se ha considerado necesario el acompañamiento y la interacción con un organismo internacional totalmente independiente, y por ello desde CNA manifestamos y acoplamos este mensaje y esta exigencia del pueblo de seguir pues pidiendo al gobierno que esto realmente se materialice, pero que se haga en las mejores condiciones posibles. Queremos recordar con el abogado Edgar Ortiz en Guatemala el antes, durante y después de la CICIG en Guatemala. ¿Tuvieron que pasar estos escenarios que estamos viviendo en la actualidad aquí en nuestro país, abogado? Sí, primero un saludo, buenas noches. Sí, fue un proceso complejo y largo, porque cuando se concibió la idea de lo que fue CICIG, primero hubo un experimento que se llamó la CICIAX, que realmente nunca se echó a andar. Entonces hubo un periodo de 3 años o 4 entre los que se diseñó esta comisión. La primera idea de comisión fracasó por un dictamen de la Corte Constitucional de Guatemala que le encontró algunos defectos, y finalmente ya se concibió la idea de CICIG. Entonces, años después, varios años más tarde, desde que se comenzó a concebir el proyecto, pues se echó a andar. Y les diría que aquí hubo un contexto y una coyuntura crítica que creo yo impulsaron el lanzamiento de CICIG. En 2007 en Guatemala hubo un incidente muy lamentable donde perdieron la vida 2 diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, y sin duda ese escándalo que se volvió internacional pues motivó al gobierno de ese momento a echar a andar la CICIG. Lo cierto es que antes de la CICIG, el gran problema que Guatemala enfrentaba fíjense, no era tanto una cuestión anticorrupción como una cuestión de grupos paralelos, poderes fácticos, que ejercían control sobre el aparato estatal. Y eso era lo que se quería lograr con CICIG. Se comprendía o se pensaba, y creo que correctamente, que el propio Estado guatemalteco era incapaz de limpiarse a sí mismo. Entonces, la CICIG venía como una suerte de agencia externa que colaboraba con el Ministerio Público, en el caso guatemalteco, y no sé qué fórmula es la que se va a encontrar en el caso de Honduras, pero esto en todo caso es un detalle legal importante. La CICIG en Guatemala tenía facultades de investigación, pero siempre trabajando con la Fiscalía, con el Ministerio Público, ¿no? Entonces se querellaba en todos los casos que la CICIG conocía, y de esa manera se echaban a andar. Entonces veníamos de un país plagado de corrupción, con influencia de poderes paralelos, y CICIG fue sin duda un terremoto para esos poderes. Pero para no extenderme demasiado, solo les digo un detalle más. A CICIG le costó arrancar. Le costó mucho trabajo arrancar y ser la CICIG que todos conocen fuera de Guatemala. Esa CICIG que en 2015 llega a acusar a la vicepresidenta en funciones, al presidente en funciones, que terminan renunciando por acusaciones de corrupción de la CICIG. Eso llegó 8 años más tarde, porque no había voluntad política desde el Ministerio Público de las Cortes de colaborar con la CICIG hasta que llegaron estas investigaciones. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para ver cómo lo va a vivir en todo caso Honduras, ¿no? Y precisamente sobre lo que dice el abogado Ortiz, sobre esa voluntad política, abogado Espinal, ¿cómo lograr alcanzar el objetivo de que pueda venir la CICIG a nuestro país si algunos de los que están involucrados en algunos casos de corrupción aquí en Honduras son los que pueden tomar decisiones si viene o no? Para empezar, ¿qué se debe de hacer precisamente? Porque si algunos, y el pueblo lo dice, diferentes sectores de la sociedad dice, no les conviene a algunos políticos, a algunos funcionarios que la CICIG venga al país
Porque por supuesto los van a investigar, abogado Espinal. Claro, y esa voluntad política se puede manifestar de muchas maneras. Creo que por parte del Poder Ejecutivo las manifestaciones se dan en el ambiente de no solo las comunicaciones tan letárgicas que han habido con Naciones Unidas, sino que también es exigiendo de alguna forma o solicitando el apoyo del Congreso Nacional, viendo cómo unificar los esfuerzos para que hayan consensos entre las diferentes bancadas y llevar a feliz término la aprobación, la derogación o la reforma de diferentes leyes. No es con anteproyectos a medias. Imagínense lo que nos comentaba el abogado Ortiz de Guatemala. Tardó algún buen tiempo el poder hacer arrancar el mecanismo en Guatemala y es evidente el porqué. Y acá ocurriría lo mismo. Un anteproyecto que se planteaba para instalación de una comisión de nada más 5 años. Cuando sabemos que habrán fuertes obstáculos en un inicio, lo que determinaría que 5 años o limitar esto a esa temporalidad condicionaría mucho el que realmente podamos ver resultados con una comisión internacional. Entonces es ahí donde observamos que la voluntad no es plena, no es una voluntad orientada a satisfacer los anhelos colectivos, sino más que todo creo que es a tratar de seguir fortaleciendo la promesa de campaña. Y mire que en algún momento nosotros destacábamos que este tema de la CICIG seguramente iba a llegar nuevamente al momento en el que inician las campañas políticas y pareciera que va a ser así. Incluso se dijo el día de ayer por parte de un actor de gobierno que si al 15 de junio esto no se ha llevado a algún término, seguramente van a volver a prorrogar el acuerdo de entendimiento. Entonces vamos a seguir prácticamente las mismas etapas que veníamos viendo en años anteriores y que es continuar en negociación, mientras acá parece que se están llegando a otras negociaciones, pero entre los mismos actores hondureños. Es indiscutible que se hace negocio con la impunidad, con la justicia, y seguramente que la clase política está viendo cómo condicionan el terreno previo a la llegada de un mecanismo que seguramente va a venir, pues, esperemos nosotros, con un alto grado de independencia, que es lo que esperamos, y que vendría pues a afectar ese status quo de los grupos de poder en Honduras y que por lo tanto se está buscando cómo manipular o instrumentalizar desde este momento la posible instalación para que los resultados sean controlables y no ocurra precisamente o lo que ya de alguna forma ocurrió con la Maxi o lo que ocurrió en Guatemala en su momento y por lo cual también pues, fue expulsada de ese país. Precisamente en Guatemala, abogado Ortiz, ¿qué limitó el actuar de la CICIG en su país? Mire, yo le diría que hay dos factores que son importantes y algunas lecciones se pueden sacar de ello. El primero es que, miren, es imposible, es inconcebible que una lucha de alta intensidad contra la corrupción no genere una oposición de la clase política, ¿no? No solo está el caso guatemalteco, está el caso brasilero con el Lavallato. Lavallato polarizó, ¿no? Sí. El partido de Lula decía que era una persecución política y el partido de oposición decía que no. En Guatemala es la historia de Brasil al revés, porque en Brasil el partido investigado fue de la izquierda. En Guatemala los investigados eran los de la derecha y si uno escucha lo que dice la derecha guatemalteca de la CICIG, es exactamente lo mismo que dice la izquierda brasilera del caso de Lavallato. ¿Sí? Entonces creo que es el primer desafío, ¿no? Como la clase política no le va a gustar que venga la investigación. No es casualidad que en el caso hondureño la CICIG sea una promesa de campaña, porque cuando se está en oposición hay digamos, intención de investigar al partido de turno, pero cuando ya se es el gobierno cambian las cosas. Pero la segunda, que tal vez podría ser una lección importante, es que CICIG se concibió en Guatemala como una, me refiero a nivel de gobernanza, se concibió como una comisión en la que había un comisionado, que era la cabeza de la comisión, quien dirigía un equipo de investigadores. Me parece a mí que sí, viendo hacia atrás, con perspectiva, probablemente sí tuvo algunos errores estratégicos, errores de cálculo, ¿no? Probablemente el motivo de su salida fue que, como decía yo en el primer elemento, obviamente la clase política te va a hacer la batalla, te va a hacer la pelea, cuando vean que los vas a investigar, pero quizás hay formas estratégicas de entender en qué momentos, a quiénes investigar. No deja de ser una tarea de estrategia, ¿no? Para lograr ser efectivo con la lucha anticorrupción. Probablemente lo que le pasó a CICIG es que por su forma de gobernanza no hubo un análisis más frío de la forma en la que se iba
a atacar la corrupción y lamentablemente CICIG terminó quedándose sin un solo aliado político. ¿Sí? Y en el momento que CICIG se quedó sin aliados políticos, porque todos tenían alguna investigación de CICIG, el experimento fracasó. Y evidentemente había casos muy grandes que valían mucho la pena investigar, como el famoso caso La Línea, que se trae abajo un gobierno entero, que es el gobierno del Partido Patriota, de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Y quizás había casos, digamos, menores, como el hijo de Jimmy Morales, que eran corrupción por 15,000, 20,000 dólares, que probablemente la comisión nunca tuvo que haber supervisado porque no es un caso de gran corrupción. Entonces, quizás en la parte estratégica se puede pensar en un diseño operativo de la comisión que tenga una mirada estratégica más de largo plazo. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero quisiera saber, para ustedes como expertos, como profesionales del derecho, cuáles son los alcances que debe tener, si llega la CICI a nuestro país, cuáles son las atribuciones y principalmente con lo que estamos discutiendo en este momento, la investigación a altos funcionarios, porque ¿se va a blindar a los funcionarios o se va a blindar a la CICI? Después de la pausa, nuestros invitados nos contestan aquí en Al Banquillo. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. Habíamos dejado una pregunta y es preciso consultarle al abogado César Espinal si ustedes han exigido a través de los comunicados y de las investigaciones que hacen que debe haber un alcance para que la CICI pueda investigar incluso hasta altos funcionarios. ¿Y por qué no incluyendo al propio presidente? Bueno, lo que sucedió en la CICI, ese es el ejemplo más cercano en Guatemala, cuando ya se tocan a familiares o a funcionarios que tienen alto rango, es donde ya no les gusta y ya los políticos, la clase política comienzan a inventarse leyes o decretos para darle el tiro de gracia a una misión que ha estado investigando. Otro ejemplo puede ser la Maxi, abogado Espinal. Claro que sí. Bueno, nosotros en primer lugar somos totalmente reconocedores de la supremacía constitucional, de los derechos y garantías que deben pues salvaguardar a cada ciudadano. Sin embargo, al tenor del contexto que vivimos en Honduras, un país altamente corrupto, según el índice de percepción de la corrupción, nos ubica dentro de los 25 países más corruptos del mundo, y esto es lo que sugiere y exige que venga en apoyo a un mecanismo como la CICI. Sin embargo, cuando hablamos de apoyo, o más que un apoyo, lo que buscamos o lo que esperamos es que realmente se pueda materializar una lucha frontal contra la corrupción, una lucha que al menos desde CNA tenemos un compromiso real y que nos gustaría que se pudiera robustecer con la venida de un mecanismo como este, y por eso para nosotros ha sido importante mantenernos al tanto de cómo ha sido el avance de todo este proceso y sobre todo hacer nuestros análisis conforme a las propuestas que se han planteado desde los diferentes espacios. Por ejemplo, las que se han hecho dentro del Congreso Nacional, todavía nos ha parecido que no terminan de afianzar la idea. Las dos propuestas presentadas en su momento por la diputada Hortensia Zelaya no terminan como de cuajar la idea, no vendrían a efectivizar realmente esa expectativa de un mecanismo independiente. En su momento, cuando se propuso el anteproyecto que buscaba reformar la Constitución, habían una serie de circunstancias condicionantes y por lo tanto eso no venía a resolver el problema. La actual ley que se ha propuesto igual hace algunas valoraciones muy interesantes. Queremos que la intención es buena, pero no termina de materializar ese grado o ese alcance que se busca que tenga este mecanismo. Realmente que para poder vencer las redes de corrupción y llegar a altos funcionarios se requiere de independencia, de alguna autonomía, siempre en el marco de respeto a nuestras leyes y al marco normativo de nuestro país, ¿verdad? Pero es importante que sí se ofrezca una alternativa en la cual el gobierno no tenga la capacidad de influir o de obstaculizar un proceso no solo investigativo, sino o impedir que se judicialice alguna causa que se haya investigado. Porque para el ejemplo que podría poner, nosotros desde CNA, cuando hemos presentado denuncias, por ejemplo, el caso de la ex primera dama Roselena Bonilla, narcopolítica,
Patuca 3 y el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fueron casos impulsados en su momento por la Maxi, fueron denuncias, expedientes que nosotros presentamos. Entonces eso facilitó un poco el trabajo en el área investigativa y ya solo faltaba que se judicializara, y con la creación de la UFESIC en su momento todo esto confluyó de manera muy positiva. A eso más o menos queremos nosotros que se apunte con este nuevo proyecto de la CICIG, pero aún más fortalecido para que no ocurra lo que se dio en el ejercicio anterior, donde cuando se empezó a investigar no a cualquier diputado, sino al presidente del Congreso Nacional, fue el punto clave, y a otros diputados de alta influencia dentro del Congreso Nacional, lo que provocó que estos recomendaran con un informe totalmente sesgado la no renovación de ese convenio, y que finalmente pues ahora se entiende mucho más el por qué también el entonces presidente de la República no tuvo mayor interés en hacer la renovación de este convenio, y era porque se estaban alcanzando redes de corrupción que iban a incluir a muchas más personas. Incluso en su momento uno de los voceros anunciaba la investigación contra el expresidente también Porfirio Lobo Sosa. Todo este contexto que se dio en su momento evidenció los alcances que pudo tener en aquel momento la Maxi, y que creo que ahora sirve de panorama para entender a lo que se puede llegar. Por lo tanto, creemos que esto ha sido uno de los elementos que quizás estos grupos de poder están analizando y que quizás buscarían impedir que se llegue no solo a eso, sino que se llegue aún más. Pero para nosotros por eso ha sido importante plasmar en nuestros análisis jurídicos y en estos pronunciamientos el por qué no hemos estado totalmente de acuerdo con estos anteproyectos, porque no queremos algo que venga a instalarse con altas limitaciones, porque si no, básicamente se estaría cumpliendo teóricamente la promesa de campaña, pero sin llevarlo a un ejercicio pleno y efectivo en la lucha contra la corrupción. Abogado Edgar Ortiz, el éxito, lo han dicho muchos analistas, el éxito que ha tenido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su lucha contra las maras y pandillas, ha sido ese apoyo con los diferentes poderes del Estado, con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público y con el Poder Legislativo. Ese mismo apoyo debe de tener, en este caso, esta misión de la ONU para que tenga éxito. ¿Lo tuvo en Guatemala? Bueno, no sé, el caso Bukele es, yo creo, un caso peculiar, porque en realidad hay un control vertical absoluto desde la presidencia, ¿no? De prácticamente todos los órganos del Estado, y no hay, digamos, controles cruzados, ¿no? De hecho, él inaugura la Asamblea Legislativa de 2021, removiendo a la Sala de lo Constitucional, ¿no? Y al fiscal general. Entonces él acumula prácticamente todo el poder. En ese sentido, quizás le ayude bastante para combatir las maras, pero no estoy seguro que la Fiscalía salvadoreña y la justicia salvadoreña tengan la independencia para investigar, por ejemplo, al partido de gobierno en El Salvador. Creo que en el caso guatemalteco, lo que terminó ocurriendo es que la CICIG perdió apoyo político, no tenía apoyo del Congreso, pero ojo, también hay que analizar cómo están los otros elementos, ¿no? Por ejemplo, cómo está el Poder Judicial, porque algo que limitó bastante la capacidad de actuación de la CICIG fue, bueno, la reticencia al estamento judicial. El estamento judicial en algún momento también por una barra de resistencia contra las investigaciones, y cuando CICIG se va, muchas investigaciones empiezan a desmoronar, no por falta de pruebas, no por falta de evidencia, sino porque, bueno, el sistema mismo reacciona y ataca con el control de las cortes, destruyendo todos los avances que se hicieron. Y tal vez otro detalle que yo les transmitiría, que no sé qué tan conocido sea en Honduras, sobre CICIG, pero otro gran problema de CICIG a la postre es que sus miembros, sobre todo el personal local, porque recordemos que venían investigadores que traía la propia CICIG del extranjero, pero había abogados, investigadores guatemaltecos trabajando en la comisión. Muchos de ellos están en el exilio o en la cárcel, porque una vez se fue la comisión, más o menos como lo que pasó en Afganistán, ¿no? Se van los americanos y los talibanes vuelven al control. Eso pasó en Guatemala, se fue la CICIG y ¡boom! Volvieron al control las viejas estructuras, o algunas nuevas en algún caso, y lo primero que hicieron fue atacar y perseguir
aquellos que en su momento encabezaron la CICIG o fueron responsables de apoyar a la CICIG con las investigaciones, y eso ha sido gravísimo para las libertades en Guatemala. Y fíjese que me recordó a algo que sucedió aquí en nuestro país, no sé si lo recuerda el abogado Espinal, en el caso de la Maxi, que causó molestia en la Corte Suprema de Justicia con algunos profesionales del derecho, jueces, que por ejemplo uno de sus portavoz quería ordenar a través de los comunicados, cuando lo escuchamos en algunas declaraciones, hablo de Jiménez Mayor, no sé si lo recuerda el abogado Espinal, y esto causó mucha molestia en la clase política porque prácticamente decían ellos, decía que ya estaba condenado, X persona, alguien que estaba siendo investigado, y era parte de la misión que integraba el equipo que vino y que llegó a nuestro país para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Abogado, ¿lo recuerda usted? Sí, creo que en su momento se dieron este tipo de situaciones que finalmente también pues, determinaron mucho cuál fue la respuesta o las reacciones que hubo de diferentes sectores contra quienes en su momento representaban como bueno, no era la máxima autoridad en la CICI, pero, en la Maxi, perdón, pero sí era la cara, era el vocero, era el representante acá en el país. Incluso en su momento Jiménez Mayor también manifestó un boicot, que creo que hasta lo describió de esa manera por parte de la misma OEA, donde establecía que algunos personeros dentro de la OEA en Washington trataban o tenían algún tipo de relacionamiento con el presidente de la República, y que todo esto pues al final venía y condicionaba un poco el trabajo que se buscaba hacer con la delegación que él trajo en un primer momento. Muchos de estos funcionarios pues en su momento fueron alternados conforme pasó el tiempo en esos 4 años, y algunos de ellos pues en su momento hasta los cuestionaban, incluso llegó algunos sectores creo que a difundir imágenes de ellos en algunos espacios públicos con el objeto de afectar la imagen y con ello querer tratar de desacreditar lo que en su momento ellos pues diluían a través de las investigaciones y la presentación de los casos. Y claro, no es raro que se den ese tipo de circunstancias, sino que más bien creo que es parte de la respuesta que habrá por quienes se vean afectados para tratar de desacreditar ese trabajo. Y eso es una constante que se da tanto en el marco nacional como se da y seguramente se daría con el posible trabajo que haga una CICI aquí en Honduras. Y vean que está de moda desacreditar, especialmente en las redes sociales. Y es por eso que le quiero consultar al abogado Ortiz, ¿quiénes deberían ser estas personas que integran este equipo de investigación? Porque a la vista está en este momento, cuando se trata de una figura pública, sean profesional del derecho, ustedes como analistas que aparecen en la televisión constantemente, en la radio, en la prensa escrita, los ven en algún escenario público, ahí van, se graban con video, con fotos y van para las redes sociales. Debe de ser un equipo integrado para la investigación, y sabemos que si se habla de un organismo como la ONU, envían a profesionales que se cuidan mucho en estos temas. Sin embargo, siempre se está pidiendo el acompañamiento de investigadores locales. En el caso aquí de Honduras, investigadores del Ministerio Público. ¿Cómo debe ser el perfil de estos investigadores, abogado Ortiz? Bueno, mire, la experiencia nuestra en ese sentido arroja bastante luz, porque yo creo que si algo trajo la comisión fue, por ejemplo, buenos peritajes financieros. Vamos a poner, por ejemplo, el caso que, por cierto, se ha caído ahora, ¿no? Por artilugios y legalismos y formalismos del sistema jurídico guatemalteco. Pero, por ejemplo, los casos de sobornos en la construcción de obra pública. No es fácil, por ejemplo, rastrear transacciones financieras, compañías de cartón, incluso compañías offshore, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la comisión trajo un know-how muy interesante, trae investigadores financieros muy bien formados en otras latitudes, y digamos que la inteligencia financiera no es algo que dependa exclusivamente del sistema legal local. Entonces eso se puede traer de afuera. También se traía inteligencia, por ejemplo, para mapear redes criminales, y todo aquello fue muy valioso. Donde hace mucha falta, y eso quizás hay que tomarlo en cuenta, es en el litigio. Porque una cosa es la investigación científica
Sí. y otra cosa es el litigio en los tribunales nacionales. Y el sistema hondureño, el sistema guatemalteco tienen sus propias peculiaridades, hay normas informales propias de cada sistema legal, ¿no? Que son muy locales. La gente que litiga, digamos, en un foro conoce cómo se hacen las cosas en los tribunales y eso definitivamente tiene que verse por abogados locales. Y eso aquí quizás se notó cuando estuvo CICIG, ¿no? Cuando litigaban abogados extranjeros, pues muy técnicos y tal, pero les costaba a veces la parte estratégica, ¿no? Del litigio. Entonces es una mezcla, ¿verdad? De inteligencia, pero también de abogados locales que puedan entender el contexto hondureño en este caso y puedan litigar con estrategia los casos que les toque, ¿no? Sí, y hay que estar atentos, no sé, en el caso del abogado Espinal, en el CNA, porque así como el narcotraficante se crea e inventa otras formas para poder llevar a cabo el trasiego, ya lo capturaron y por este lado ya está la autoridad, así también aquel que se dedica a actos de corrupción e impunidad, al tráfico de influencias, busca otras alternativas. Y precisamente eso es un gran desafío en el caso del CNA también, ver y analizar las diferentes formas que se pueda cometer un delito, abogado Espinal. Así es, Cristian. Lastimosamente las modalidades de criminalidad en el mundo, y no es la excepción acá en Honduras, van mutando, se van transformando y están en una constante de progresión. Al final, los delincuentes se encuentran las maneras, por lo tanto también entonces es necesario que todas las alternativas y mecanismos de combate a la criminalidad, tanto común y organizada, vayan evolucionando conforme a lo que se va identificando. Las tipologías penales es importante definirlas bien en nuestros códigos. Por eso nosotros en su momento también remitimos al Congreso Nacional una propuesta para reformar el actual Código Penal, ya que consideramos desde antes de la concepción de este Código Penal, estoy hablando del año 2019-2020, donde nosotros establecíamos la redacción errónea que había en algunos tipos penales, porque esto podría permitir que algunos comportamientos criminales se cometan y queden en impunidad. Por lo tanto, era necesario entender esto de otra forma y nosotros hemos hecho estos análisis y las propuestas para reformarlo e ir, pues de alguna forma, quizás intentar ir un paso adelante de los criminales. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial y al regreso el abogado Edgar Ortiz nos va a decir cuáles fueron los errores que se cometieron en Guatemala para que nosotros podamos corregirlos aquí en nuestro país si se llega a instalar la Sisi en Honduras. Después de la pausa, ya regresamos. Muy bien, seguimos en TSI al banquillo. Esta noche conversando con César Espinal, profesional del derecho y coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA, y también con el abogado Edgar Ortiz, analista y experto en derecho constitucional. ¿Qué errores se pueden mencionar, abogado Ortiz, de la CICI en Guatemala cuando el presidente Jimmy Morales en su momento le dio el tiro de gracias para que nosotros podamos corregirlo una vez instalada en nuestro país? Mire, yo creo que quizás suene un poco controversial lo que voy a decir, pero hay que entender que la lucha contra la corrupción tiene implicaciones políticas y por lo tanto la comisión o la gente que esté a cargo de una comisión de esa naturaleza debe tener eso en cuenta. Yo creo que uno de los grandes errores de CICIG es que no pensó con estrategia política, pensó con un buenismo, ¿verdad? Jurídico y pensó que simplemente presentando investigaciones, entre comillas, fundadas, iba a lograr combatir la corrupción. La realidad fue como dije antes, el problema fue que la comisión atacó a todos al mismo tiempo. Algunos por grandes casos de corrupción, algunos por corrupción mediana, y al término de 2 años de lucha anticorrupción, la comisión prácticamente no tenía ningún actor de peso apoyándole, salvo la comunidad internacional. La mayoría de partidos políticos estaban en frontal rebelión contra la comisión. Lo otro es que hay riesgos, ¿no? Como también creo que lo comenté en algún momento. Pues evidentemente si yo ataco al partido X, el partido Y el partido X se siente afectado y siente que se beneficia al partido Y. Entonces,
Insisto, la estrategia es importante. Aquí eso nunca se pensó estratégicamente. Se golpeó a todos, no siempre por los mismos, con la misma gravedad, y la pérdida de apoyo político fue sin duda la tumba de CICIG. Hay que recordar que CICIG se va del Guatemala con el 70% de aprobación. Y uno dice, ¿cómo es posible que una comisión que tenga el 70% de aprobación popular se va y no, o no pasa nada? Y lo cierto es que ese fue otro error de cálculo de la comisión. La comisión pensaba que podía comportarse como se comportó, sin olvidándose de las consecuencias políticas de su estrategia, simplemente porque tenía respaldo popular. Y la gente nunca salió a la calle y nunca iba a montar una lucha de 24 horas, 7 días a la semana por la comisión. Obviamente la gente, creo yo que si hacemos una encuesta hoy, la gran mayoría de guatemaltecos extraña la comisión, pero eso no es suficiente para mantenerse a flote, ¿no? Entonces creo que hay que concebirla como un aparato que debe entender las consecuencias políticas de sus acciones y no cometer los errores que se cometieron en Guatemala, ¿no? Y el tema del presupuesto, ¿el gobierno apoyaba con presupuesto o era presupuesto directo de la ONU? No, de hecho, ni siquiera era la ONU. Había un Ajá. conjunto de países donantes, principalmente Estados Unidos y los miembros del G13, que eran los principales donantes. Así que por la parte financiera, la comisión siempre estuvo financiada por la cooperación internacional. Es lo mismo que han dicho aquí en Honduras, abogado Espinal, algunos profesionales del derecho, que sea exclusivo el presupuesto de otras organizaciones o de otros estados a través de donaciones para que el gobierno no se vea involucrado en el presupuesto y deba exigir que contribuya económicamente. Sí, creo que esto es un elemento importante para evitar que se piense que hay algún tipo de compromiso o de alguna forma verse, que se crea que hay influencia, incluso hasta en temas de percepción es importante que se mantenga totalmente aislado la parte operativa. Pero creo que también es importante pensarlo desde la perspectiva que el abogado Ortiz nos relataba en este momento, y es que exista esa estrategia de articulación de esfuerzos, porque al final la institucionalidad pública no se puede desconocer que son los principales responsables en atender lo que se esperaría también de una comisión internacional, pero es la institucionalidad pública la primera en ser llamada a cumplir con estas exigencias, a demostrar y cumplir con ese papel en el caso del Ministerio Público, que es defender los intereses de la sociedad hondureña. Entonces, también ahí es muy importante que en el marco de la conformación del convenio se puedan entablar esos acuerdos de cooperación, de articulación de esfuerzos para que la operativización de esta comisión realmente no solo sea efectiva, sino también sostenible en el tiempo, y quizás que se evite el llegar a esos problemas, a esos disensos que terminarían incluso por suprimir la comisión incluso antes de tiempo, que es un escenario que sería fatídico, no es lo que queremos. Por lo tanto, para nosotros es importante que la negociación se esté haciendo en el marco de las mejores características que se le puedan dar. Nos preocupa el hermetismo que ha rodeado el proceso de negociación, el que se desconozcan algunos términos del acuerdo y que todo se haya mantenido en ese grado de opacidad desde el inicio hasta este momento. Se desconoce realmente qué se está negociando, pero al final esperemos que sea algo positivo, que realmente se componga un acuerdo que sea beneficioso para toda la sociedad hondureña. Y en la actualidad, ¿cómo está el tema anticorrupción e impunidad en Guatemala, abogado Ortiz? ¿Qué escenarios hay en este momento, después de hace años que se fue la CICIG de este país? Bueno, definitivamente en horas muy bajas. Yo creo que el país, después de 2018-19, cuando es el fin de CICIG, Guatemala vive un proceso muy fuerte de retroceso democrático, porque la reacción que tuvo la clase política en Guatemala fue básicamente la de CICIG nunca más. Y CICIG nunca más implicaba o implica para muchos de ellos pues encarcelar, perseguir a los operadores que en ese momento tuvieron algo que ver. Tenemos cerca de 52 operadores de justicia entre fiscales y jueces en el exilio, además de otros que están en prisión, injustamente en prisión, por cierto. Entonces, el problema fue que post época CICIG,
los poderes oscuros recuperaron el poder, atacaron a los autores de la lucha anticorrupción y bueno, por suerte Guatemala, y lo digo por suerte porque fue suerte, en 2023 gana la oposición a esa clase política, gana el actual presidente Arévalo, que tiene una vocación democrática, y eso le pone un freno a la deriva autoritaria que llevaba el país. Aún así, lo digo también para que pues haya una reflexión hacia afuera, pues aún así al presidente Arévalo le está costando mucho trabajo gobernar y recuperar la institucionalidad debido a que estas estructuras persisten, tienen poder y no le dejan redemocratizar el país, ¿no? Entonces tiene que enfrentarse no solo a un Congreso fragmentado, sino a una clase política celosa que todavía resiente los resabios de la época CICIG y que de alguna forma ataca con todo lo que tiene para mantener el control del aparato estatal, con el miedo de que algo parecido a CICIG vuelva a instalarse y perjudicar sus intereses. Y qué delicado este tema que ha abordado el abogado Ortiz. Abogado Espinal, se debe de blindar también, no únicamente a la CICIG como organismo, sino a aquellos hondureños que estarían involucrados también, porque yo recuerdo cuando entrevisté sobre el tema de la extradición, cuando se aprobó este convenio de extradición con los Estados Unidos, que fue en el periodo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Le consulté en su momento por qué se llegó a este acuerdo. Bueno, nos fuimos a Miami, el Consejo de Defensa y Seguridad, tomamos la decisión todos porque venía un narcotraficante, digamos, al interior del país, en Tocoa o en San Pedro Sula, e intimidaba al juez, se le decía, bueno, le enseñaba la foto de sus hijos, de su esposo, esposa, de la familia, y de esa forma no había cómo poder llevar a la cárcel a un narcotraficante. Entonces se tomó la decisión. Se debe blindar también a todas estas personas que de una u otra forma estarían vinculados. Les voy a citar un caso. Váyanse al juzgado que tenemos aquí en la capital de la República, en el barrio La Granja. Hay muchos jueces, igual en la Corte Suprema, que a diario tienen casos que envían a prisión a personas vinculadas con las maras y pandillas, con el crimen organizado. Y ustedes los van a ver que cuando salen como una persona común en su carro. O sea, se enfrentan a un peligro también. Es el caso que nos comentó el abogado Ortiz, que muchos tuvieron que salir del país. O sea, ¿qué garantías se le debe dar también al personal que está detrás de estas comisiones? Porque estos organismos investigan y todo va a parar a la Corte Suprema de Justicia, abogado Espinal. Lastimosamente, creo que las dinámicas que hemos observado en nuestro país, así como la débil respuesta para poder propiciar las garantías necesarias y salvaguardar la integridad de quienes se involucran en investigar y acusar a criminales, creo que nos concitan a entender que se deben de entablar algunos elementos de protección, de blindaje a la seguridad de las personas que realmente materialicen estos casos. Las amenazas aquí en Honduras están gratis, lo hemos visto en diferentes ejemplos, incluso, bueno, el año pasado nuestra directora, la abogada Gabriela Castellanos, recibió ella y su familia amenazas en torno a diferentes casos que en su momento habían sido develados en la mitad del año pasado. Y esto mismo seguro que ocurriría con quienes se involucren tanto en la parte de investigación y persecución de los casos, en el ideal de que hay un mecanismo, y estoy hablando no solo de los funcionarios de una posible CICIG, sino también de los fiscales que estén pues también al tanto de estas investigaciones y posteriormente, cuando eso se judicialice, de los funcionarios judiciales que lleven y conozcan las causas, porque sabemos que acá se cumple aquella famosa frase que decía Pablo Escobar, plata o plomo, y es que si muchos no se pliegan a satisfacer esos intereses de impunidad que seguramente los criminales querrán manipular ofreciendo dinero, lo van a lograr con amedrentar a quienes estén, pues, incluyendo hasta testigos, otras personas como funcionarios quizás de categoría mínima o media dentro de la administración pública y que hayan conocido estos casos y que pudieran servir como testigos. En estos casos también son personas que se ven de una forma u otra en ese espectro de inseguridad y posible amenaza. Es que es una red, es una red.
Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y al regreso vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados sobre la llegada y si hay tiempo todavía. Le vamos a preguntar al abogado Espinal después de la pausa. ¿Habrá tiempo aún? Año y medio aproximadamente que concluya esta administración a cargo de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, después de la pausa. Seguimos esta noche desde el banquillo compartiendo con ustedes, con todo el pueblo hondureño. Gracias por continuar. Al cierre, nuestras conclusiones, abogado Espinal, el CNA duda del discurso de la actual administración en cuanto al tema anticorrupción. ¿Son sinceros los funcionarios actuales para ustedes? Lamentablemente todo se queda en discurso todavía. Ese es el alto grado que nos han demostrado de respuesta al pueblo hondureño por parte de la actual administración pública. Es la réplica de esas prácticas del pasado, donde todo se queda en un discurso, todo se queda en una campaña y no se materializa porque los esfuerzos no se ven reflejados en resultados actualmente. Seguimos estancados en temas de corrupción, en decaimiento del Estado de Derecho, en debilitamiento de la democracia, y todo esto es parte de los esfuerzos fallidos que han habido o de la poca realmente falta voluntad política que ha existido, que bueno, digamos que mejor no ha existido porque realmente los resultados son todavía mínimos y esto se ve reflejado en temas de corrupción. Hay muchas situaciones de impunidad que aún siguen resaltando, son poderes del Estado que están capturados por los grupos de poder. Si la institucionalidad no es fortalecida, sino que sigue siendo instrumentalizada, difícilmente podremos ver un nuevo panorama, una nueva Honduras como ansiábamos. Entonces esto nos lleva a repensar mucho y como población tenemos que ser bastante analíticos al momento de ejercer el sufragio en el próximo ejercicio electoral para no ver lo mismo, porque esto nos pasó. Estamos viendo más de lo mismo y no hay sinceridad realmente en ese discurso anticorrupción. Han habido situaciones que son bastante evidentes de cómo deberían abordarse y no se están haciendo así. Y cada vez que se habla de algún señalamiento a situaciones o que se evidencian debilidades del gobierno, hay reacciones, hay agresividad y sobre todo hay esa búsqueda de desacreditar a quienes desde la sociedad civil, por ejemplo, hemos buscado entablar o dar respuestas que el gobierno no ha sabido. Abogado Ortiz, se debe fortalecer más el sistema judicial en los países del Triángulo Norte, porque diferentes sectores de la sociedad dicen de que no es justo de que otros países tengan que venir a investigar si contamos con un sistema judicial. Se debe fortalecer para que pueda haber un verdadero proceso para aquellos que cometen estos delitos. Yo creo que es la gran asignatura pendiente de nuestros países, ¿no? O sea, el Poder Judicial, ya lo decía Hamilton, ¿no? En El Federalista, es el más débil de los poderes porque no tiene ni el poder del bolso que tiene el Congreso, el presupuesto, ni el poder de la espada que tiene el Ejecutivo. De por sí es la rama más débil, pero, como lo mencionaba el licenciado Espinal en su exposición, pues evidentemente en nuestros países también el gran problema no solo es la debilidad del Poder Judicial en cuanto a las deficiencias estructurales que tiene, sino además, especialmente en estos países del Triángulo Norte, pues la captura, la cooptación de las instituciones de justicia es el problema. De manera que hay que fortalecerlos, pero creo que estamos demostrando, algunos países, Guatemala lo ha demostrado, voy a hablar por Guatemala, que no ha podido hacerlo solo, ¿no? Y por eso existió CICIG y se justificó su presencia por la incapacidad del sistema, del propio Estado, de fortalecer el Poder Judicial, de depurarlo de la captura. Lamentablemente, yo creo que lo que fue CICIG tampoco logró depurar el Poder Judicial de esas influencias externas, siguen existiendo y probablemente con más fuerza, pero es sin duda, yo creo, una conversación que hay que tener, probablemente en algunos casos incluso a nivel constitucional, como realmente desde el diseño del Poder Judicial, desde la carrera judicial, darles garantías a los jueces. Mencionaba usted, por ejemplo, los riesgos que tiene una judicatura que conoce casos de pandillas, ¿no? O de narcotráfico. Sí. Bueno,
Yo dudo que nuestros sistemas de justicia, desde su diseño, me refiero a su remuneración, a sus garantías de seguridad, a sus garantías de ascenso, realmente brinde las garantías y las condiciones necesarias para ejercer el cargo. Yo, por Guatemala, considero que no. Me imagino que si hay discusiones en torno a si sí en Honduras es porque también se ven algunas deficiencias, ¿no? ¿Algún mensaje final para el pueblo hondureño desde Guatemala? Y le agradecemos su tiempo para haber compartido con nosotros, abogado. Bueno, primero agradecerles la invitación y lo segundo es invitarles a conocer un poco más del ejemplo Sisig. Yo creo que para el pueblo hondureño puede ser de mucho provecho conocer el caso nuestro para conocer los aciertos y los errores y para que puedan ustedes tener una experiencia más exitosa que la que tuvimos nosotros en Guatemala con Sisig. Muchísimas gracias. Y usted, abogado Espinal, ¿hay esperanzas en Honduras? Esa lucha que ustedes constantemente persiguen, esa lucha contra la corrupción, contra también el tráfico de influencias en Honduras. La esperanza está en el pueblo. Creo que, como decía aquella frase, solo el pueblo salva al pueblo y realmente como sociedad debemos seguirnos uniendo y sobre todo articular un mensaje para seguir exigiendo, porque al final las autoridades, por mucha responsabilidad que tengan, puede ser que cumplan o no. Y es ahí donde como pueblo tenemos que seguir alzando la voz para poder hacer valer nuestros derechos de una manera efectiva. Muy bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias también al abogado César Espinal, él es coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, y de igual forma al abogado Edgar Ortiz, experto en Derecho Constitucional. Y esa es la esperanza que tenemos todos los hondureños, que de una vez por todas ya podamos vivir en un país o en países, como lo mencionamos, países del Triángulo Norte, con muy buena educación. Nosotros tenemos una envidia, pero de la envidia buena, de países europeos y de Estados Unidos, la calidad de educación. Y bueno, muchos hondureños hacen un esfuerzo y desean irse con becas, desean sacrificarse, estudiar en otras naciones. ¿Y qué es lo que hacen? Se quedan trabajando allá por las mejores oportunidades que brindan estos países, mejores también niveles en el sistema sanitario. Nosotros aquí en particular en Honduras vamos a un centro médico público, demandamos que nos atiendan, pero nunca hay medicina, las citas son para el otro año y cosas así. Todo eso se deriva de la corrupción que hay en los países del Triángulo Norte. De eso se deriva, de la corrupción. Y eso es lo que busca el CNA, eso es lo que busca otros organismos, que en Honduras haya salud, haya educación para que podamos estar en esa lista de los países felices. Gracias, muy buenas noches. Los esperamos mañana en otro programa. Con permiso.